Bienvenidos una vez más al podcast de Discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra Jasmine, la antropóloga. Recuerden que en este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema de la madre Rusia. Y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social, Jasmine Rosas. No, tienes que decirlo con tono. Es La madre Rusia. No, olvídalo, es la madre Rusia. La madre. No me sale. No sé por qué no me está saliendo el tono ruso ahorita. ¿Te sientes? Ah, es que no estoy enojado, por eso no me sale. ¿Estás enojado? No estoy enojado. Muy mal, hay que practicarlo en otro momento. Cuando llegue Putin a reclamar a sus seguidores, tienes que saber hablar. A todos los que se vacunaron con la Exactamente, Sputnik, a todos ¿no? los que se vacunaron con la Sputnik. Tú no tienes la Sputnik, tú Sí. tienes la Sputnik, ¿no? Yo también. Pues dirán lo que digan, pero es la única que no ha fallado. No sé, pero Pues mira, yo por lo no me he menos de enfermado. todos los que he conocido que se pusieron la Sputnik, ninguno se ha enfermado. Y sí conocí a varios. Salvo que cuando se la pusieron, ¿no? Ah, sí. Varios que se pusieron las otras y que sí o sea, no les dio muy fuerte, pero sí se enfermaron. Entonces. Pues es que estaba hecha con sangre de oso también. Qué chido. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Rusia, vamos a poner un poquito de historia. Esto lo saqué de nuestra revista de Nueva Sociedad. Otra vez tenemos una revista de Nueva Sociedad. ¿Esta es más reciente o más vieja? No, este es un número anterior, la 299, digamos unos meses antes, mayo-junio, igual del 2022, pero es un número antes. Y el cuatito que hizo este artículo, el artículo se llama 3 formas históricas del imperialismo ruso y se llama, bueno, es que no lo puedo pronunciar. Marcin Kowalewski. Ya te dije, tono de enojada, ahora repítelo. Sí, el problema es hacer todo eso. Decir todo eso junto. Pero bueno, Lo siento. le vamos a poner Cuatito. Marcin. 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 Bueno, él escribió para esta revista. Y cita a un filósofo llamado Sergei Nikolsky. Es un filósofo de la cultura rusa. Él dice que el país o lo que más fuerte tiene arraigado es la idea de que es un imperio y por lo tanto necesita expandirse territorialmente. Ok. Para quien no sepa, los imperios, esta idea de imperio surge de la época medieval cuando pues iban conquistando naciones, bueno, no naciones en ese entonces, eran pueblos. Porque, digamos, un rey repartía su tierra a sus cuates y entonces esos pedazos se dividían en principados. Y cada principado se podía dividir en ducado y cada ducado se podía dividir en otros. Entonces se podían ir conquistando de a poquito esos pedacitos y pues se formaba un imperio porque tenías mucho territorio bajo tu control o bajo tu dominio. Okay. Entonces es la misma idea más o menos. Y el imperio ruso explican que se ha basado más que nada en el predominio del desarrollo extensivo sobre su desarrollo intensivo. Esto quiere decir que lo que predomina es la explotación de los productores obreros más que el aumento en la productividad del trabajo. O sea, no buscamos nuevas formas de producir más, sino que pido más siempre. Y digamos, esto pues a ellos les ha funcionado, pero no es lo ideal y por eso Mikhail Pokrovsky, gracias. Un historiador bolchevique explica que Rusia se basó en su creación y en su consolidación en una prisión como de pueblos, porque si no sabes, Rusia combina muchas etnias. Es uno de los países más pluriétnicos que existen. Pero todos son blanquitos. No, solamente hay uno que da el nombre, o sea, los rusos,
de que da la lengua, pero no es el más único. grande. Era el que tenía más poder en aquel entonces. Ajá, y fue juntando a los demás, pero en realidad pues son muchos estados y el más grande etnia que estaba allí, o que sigue estando, no sé si sigue estando. Por eso era la Unión Soviética. Exacto. Antes. Esa es otra cosa. Pero Okay. primero vamos a hablar de los Inorodsi, Norotsky. que son los pueblos indígenas no rusos. Mijail explicaba que todos estos estados rusos se construyeron sobre los cuerpos de estos pueblos, ¿no? Porque de hecho el 80% de la sangre de los que ahora son los grandes rusos, o los rusos como tal, proviene de estos pueblos, que fueron pues conquistados y esclavizados. Entonces la primera forma de imperialismo es la militar feudal. Esto es el sistema feudal, como lo conocemos, ¿no? Hay un jefe, hay un señor y tiene un montón de siervos que trabajan sus campos y le dan un pago, pero también trabajan sus propios campos para poder subsistir. Okay. El señor les brinda protección, de alguna manera. No te voy a lastimar. Sí, prácticamente. Y pues todos tienen que obedecerlo porque quien lo puso ahí fue casi Dios, ¿no? En esto es cuando predominan... Se supone que practican el catolicismo, cristianismo. Ellos tienen un catolicismo diferente, Ok. ortodoxo lo llaman. Ok. Es como más apegado a las reglas. Igual el cristianismo que surgió allá es ortodoxo porque es muy de seguir reglas, de apegarse mucho. ¿Los rusos siguiéndole reglas? ¡Wow! No lo vi venir. Y otro filósofo llamado Alexander Enkin, ¿por qué pone tantos nombres? Él dice que en Pues este a todos les sistema... puedes decir Iván, ¿eh? Gentex. O Ivanovich. Que en este sistema feudal o tributario va a predominar el modo de explotación colonial. ¿Cómo es este modo de explotación colonial? Lo conocemos aquí en México. Llegan, invades tus tierras, ahora tú me perteneces y si quieres seguir viviendo vas a tener que trabajar en mis tierras para que yo saque provecho de esto y te deje en paz, Sí. prácticamente. La protección que te doy es no lastimarte. Ajá, y entonces con esto Rusia se va expandiendo poco a poco, pero la primera colonización que hubo fue de su propio pueblo, o sea, empezó a explotar a su propio pueblo para poder después expandirse. Si te suena raro, nada más checa México. Igual Y nos es más o explotan a menos nosotros mismos. es más o menos lo que pasó en Estados Unidos con todos los afroamericanos, pero en o sea, después de que los trajeron, Ok. más o menos el sistema de cómo los tenían viviendo aquí, que Ujú. todos eran esclavos, pero algunos tenían sus propias casas, ya tenían hijos, familia, sus iglesias, pero seguían siendo esclavos. Pero no y eran no de ahí. tenían derechos. Ajá, aquí al contrario, Ajá. eran de aquí, eran los campesinos, y no solamente de en ese entonces Gran Rusia, sino también de la pequeña Rusia, que son los ucranianos, y de los bielorrusos. Ok, esos son la pequeña Rusia. La pequeña Rusia son los ucranianos, y aparte están los bielorrusos, que está súper cerquita de Rusia, está pegado a Ujú. Rusia. Pues hay un creador de contenido mexicano con ascendencia bielorrusa. Bielorrusa. Bielorrusa, de hecho. Y lo ves y es un ruso, pero él nació en México. Es una combinación muy poderosa. Sí. ¿Su mamá es la rusa o su papá es No, ruso? creo que ambos, algo así, pero él nació aquí. Pero no es aquí, no. Ajá. Porque sí, o sea, Es que si su mamá fuera la que es de Rusia, bueno, Bielorrusia, y su papá, sería como una bomba el chavo. Su papá mexicano, o sea, imagínate todo lo que estás juntando allí. Es una bomba. pero, ¿Hay alguien así? por Quiero ejemplo, ahorita conocerlo. él no tiene un problema con su pasaporte, porque hubo un cambio de régimen y entonces es como, pues mi pasaporte dice una cosa, pero técnicamente ya no existe ese país. Sí, que le cambiaron el nombre. Ajá, entonces es como medio Ay, rara ¿te la has puesto cosa. a ver el mapamundi actual? Es muy raro, es que
yo tengo No, y unos espérate que mapas. en un par de años cambie otra vez con esto de la guerra. Yo tengo unos mapas, sí, grandes que me compraron como para que me aprendiera todos los países. Entonces, y pues los estaba sacando y le dije, mira, y lo estamos viendo. Y entonces, mi hermano dijo, así no es. Y yo así, ¿cómo de que así no es? Y me trajo su atlas que le dan en la escuela. Que está, No que lo manches, modificaron me hace un año. desaparecieron como 6 países y agregaron en un lado y agregaron otros 10 en otro. Y yo así de, pero qué demonios. Me tardé tanto en aprenderme esos países y me los cambian. Solo para aclarar, yo no perdí el tiempo en eso. Yo no me los No, aprendí. sí, yo sí, porque en la primaria no podías pasar geografía si no te aprendías de todos Sí. los países y capitales de América. Y pues se hacían un examen de todos los países del mundo. O sea, ese no lo tenías que pasar todo así Yo lo bien, canté, pero por eso te tenías digo, que- no lo aprendí, me lo canté. Y por ejemplo, servía mucho la canción de Guaco. Ah, sí, la de Guaco. Si no han visto Animaniacs, de Muy Ana de buena. Guaco. Sí, pero o sea, ni siquiera está actualizada. Bueno, no sé si No, ya la hayan no actualizado. manches, eso pero- tiene 20 años. Pero sí, fue todo un shock para mí ver ahora el mapa mundial. Fue como, esto no existía. Aquí había un país. Bueno, más bien, no es que no existiera, tenía otro nombre. Sí. Y luego hay un país que está en medio, en África, que cada 2 años ya no existe y luego vuelve a declarar su independencia y luego le cambian el nombre. Entonces, dependiendo en qué época estés, Ese país se llama Plutón. sí. Puede ser un planeta Puede o este que sea año un no. planetoide, este año lo contamos. Y fíjate que yo por eso tuve problemas en la escuela, porque cuando yo pasé de la primaria a la secundaria, en la primaria Plutón era un planeta. Y en la secundaria Pasó no. a la secundaria y me piden hacer un modelo del sistema solar. Yo hago mi modelo del sistema solar y me regañan que porque Plutón es un planeta. Y yo, perdóname, era un planeta. Y buscamos así como la noticia. Bueno, como donde dijera que era un planeta. Fui a una biblioteca a buscar que decía que Plutón era un planeta. Y yo así que presenté Plutón es un Pero, planeta. mira, ve, la neta, esa fue tu maestra mamadora. La neta, es como, no manches, o sea, vengo de la primaria, usted estudió hace pinche 50 años y le dijeron que era un planeta, así que no me venga con tonterías, no me quiera regañar por Hace 50 estupideces. años no sabían ni siquiera que existía Plutón. Ah, no, No. claro que sí. No. Hay un dios que se llama Plutón. Y se lo pusieron. Plutón se llama Plutón por el dios. No, Sí, el dios se llama Plutón por el planeta. no. El dios se llama Plutón por el planeta. Estoy segura de que no, porque no habían visto que existía Plutón. O sea, la cosa de encontrar algo después de Saturno fue como, no manches, todavía No. hay más espacio. A ver, también chécale con nuestros mexicas y mayas, esos vatos sí sabían. Estás confundiendo a Venus. No. Los mexicas tampoco Conocían sabían. todos. Los mexicas no Bueno, tenían ni existencia. Vamos a de tener esta Saturno. discusión en un par de años porque se están descubriendo nuevas cosas Está por bien. los arqueólogos mexicanos y De otros acuerdo. que están trabajando. Pero bueno, Bueno, vamos a volver al punto, porque ya nos desviamos demasiado. Con Trotsky. ¿Con Trotsky? Trotsky No. es muy famoso. Es un escritor ruso. a ver otra vez cómo se pronuncia. Trotsky. No. No. Creo que Bueno. ruso nomás conozco al llorón. Dostoyevsky. 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 Ajá, ese. el Necesito a alguien chillón. que me ayude a pronunciar esos nombres. Me enseñe cómo se pronuncian, por favor. Dostoyevsky. Dostoyevsky. Ajá. No me acuerdo, o sea, ese sí sé que es ruso, porque es el ruso chillón, o sea, sí ¿Tolstoy? quitas muy... ¿No conoces? Pero no es chillón, No, ese es. Bueno, no sé si. no sé. La Dostoyevsky es el neta, chillón. no me he puesto a leer así rusos en general. Porque Yo justo son demasiado para mí. Yo solo los cuentos tradicionales rusos son geniales. Sí. Chequen el de Blancanieves y los 7 gigantes. Suena muy mal si lo pones así, ¿sabes? No es mejor que sean chiquititos. No que sean grandotes. Ok, continuemos porque Trotsky me explicó, bueno, dijo que
Rusia como tal pagaba el derecho a ser aliado de los países avanzados. O sea, era como para entrar en el equipo, en el club de los países imperialistas. Ajá. Rusia les daba pues una parte ahí. De esta manera adquiría el derecho de oprimir y explotar a Turquía, Persia, Galicia y en general pues a países más pequeños y menos desarrollados. Ujú. Y entonces... Es un sistema tributario. Ujú. Das una lanita, no te molestan y tú puedes molestar a otros. Sí. Y la forma de existir para Rusia pues era que tenía un monopolio extraeconómico. O sea, todo se producía en su país, todo se consumía en su país. Ujú. Y esto pues iba a garantizarles pues esta continuidad del imperio, incluso después de que se derrocó el capitalismo en Rusia. O sea, cuando entró el socialismo, esto Ok. les ayudó a raíz de la Revolución de Octubre. Sin embargo, sí, en este proceso sí se separaron muchas colonias de Rusia, debido a que justo a ese monopolio, digamos que también limitaba mucho el desarrollo de Rusia, entonces pues no le alcanzaba para seguir teniendo el control sobre todo eso. Y Porque la historia nos dice que el comunismo no funciona. ajá, y entonces todos los países que, bueno, las zonas colonias que rechazaron la revolución o simplemente no les tocó, pues aprovecharon en ese momento para independizarse. Entonces, como tal, esta revolución en Rusia fue más como una revolución colonial. O sea, eran colonos y soldados rusos, porque pues los pueblos oprimidos continuaron siendo pueblos oprimidos. No cambió la cosa. Exactamente, ya que su política de economía imperialista niega el derecho de los pueblos a la autodeterminación en este entonces. Y pues llega el régimen estalinista, llega el comunismo, y entonces se produce una restauración en la dominación imperialista de Rusia sobre todos los pueblos que tiene cerca, que previamente habían sido conquistados y colonizados, y que pues terminaron permaneciendo o quedando dentro de todas las fronteras de la URSS, donde pues también se unieron los protectorados de Mongolia y de Tuva, no sé dónde es Tuva. Ok. Bueno, o sea, había un mapa, pero si me dices ahorita identifícalo, no me acuerdo. Y entonces esto llegó al siguiente forma de imperialismo, que es como el imperialismo burocrático. La burocracia, como siempre, arruinando todo. Aquí ya vemos un aumento de la violencia policial para aniquilar personas. Incluso se cuenta de verdaderos genocidios debido a que, digamos que no fue, digamos, a propósito, pero por inanición se fueron exterminados muchas personas. Como evento en Ucrania lo conocen como Holodomor y en Kazajistán como Shashandi Asharshiluk, eso, que es entre 1932 y 1933. Literal, fueron poblaciones y minorías que pues se murieron de hambre. Wow. Debido a pues todo lo que estaban haciendo ahorita. Y también empezó una deportación de poblaciones enteras. La más pues sonada es en 1937, que sacaron a todos los coreanos de la URSS. Dijeron, órale, vámonos. Y pues también de esa época lo que más sabemos es que de la explotación que hubo de los prisioneros del Gulag, que el Gulag era la prisión para presos políticos. O sea, todos los que agarraban, que digamos espías, periodistas, personitas que estaban hablando mal de Rusia o estaban en contra del régimen y empezaban a hacer cosas para pues evitarlo, pues iban a parar al Gulag, que era como un campo de concentración Guión prisión. pues para... Que tiene todo lo malo de ambos. La idea era, según justo no tener prisiones con un montón de personas sin hacer nada, sino aprovechar esta fuerza de trabajo para que pues ayudaran al país. Pues, como te portaste mal, así que vas a tener que trabajar de gratis, pero terminó siendo pues un lugar muy feo. Sí, es que suena factible, suena lógico en ciertos puntos. Sí, pero en la práctica, pues no. no.
Exactamente. Está como, suena muy bonito, hablamos de Bukele en el anterior, Sí, suena muy bonito que encierres a todos los maras en una prisión. sí, pero ¿cómo Ya- va a estar allá adentro? No me imagino. Ya después te enteras de que, bueno, no se les provee mucho alimento, es muy limitado, incluso no les dan proteína. Aquí en México, en el tutelar para menores, Ujú. se les prohíbe cualquier tipo de estimulante. Por ejemplo, no, si vas a llevarles algo, no les no puedes puedes. llevar chocolate. Por ejemplo, galletas con chocolate están prohibidas. O café. O café, o sea, un estimulante, Ujú. ¿sale? No una droga, ¿sale? Por ejemplo, el refresco creo que está prohibido la coca, ¿sale? Entonces, bueno, Coca-Cola. O refrescos de cola, para no decir eso que ya dije. Bueno, están prohibidos porque podría alterarlos. Pero acá les está quitando la proteína, Para cosa que estén más necesitamos. tranquilos, sí. Entonces los va a tener flaco como en campo de concentración. Sí, en la práctica ya no resulta tan bien la Sí, idea. Sí, sí. ya sé de este tema. Difícil tema. Y en esta, pues los tienen trabajando de A manera. marchas forzadas. Ajá. Y Exactamente. si ya de por sí estábamos diciendo que había explotación afuera, Exactamente. ahora imagínate adentro. del colaje. Sí, de hecho. Y no solo eso, sino que también las repúblicas y las regiones periféricas también se volvieron como, pues, centros de extracción, ¿no? De materias primas y de monocultivo, lo cual, pues, no es bueno para La tierra. para las tierras ni para las personas que viven ahí. No. Porque si tú desgastas una tierra con un solo cultivo durante años, después a lo mejor ya no les pides que cultiven eso, pero la tierra ya no sirve para cultivar otras cosas. Además que lo explican en un anime y es muy bueno, en varios. El monocultivo generalmente es algo que te produce ganancia. Ujú. Por ejemplo, en una historia están cultivando solamente algodón en una zona. ¿Por qué? Porque subió de precio, porque podrías facturar textiles. Bueno, hay guerra, entonces a la gente ya no le preocupa la ropa, le preocupa la comida. Pero tú tenías monocultivo de ropa. Entonces todos esos plantíos no te sirven para nada porque aparte el algodón baja de precio y entonces ya no te alcanza para comprar la comida que antes podías Sí, claro. proveerte. Entonces el monocultivo es una práctica muy mala. Sí. Y pues todo esto llevó también a una división colonial entre la ciudad y el campo, entre el trabajo manual, el trabajo intelectual, el trabajo calificado, el trabajo no calificado, y pues también llevó a una estratificación muy grande, ¿no? Y esto siempre trae muchos problemas, ¿no? Porque pues para los que están en la punta de la estratificación, pues les va bien, pero para los que están en la base, pues imagínate, ¿no? Entonces, en este periodo también la URSS, ya como tal URSS, recuperó gran parte de lo que había perdido Rusia y además conquistó nuevos territorios. En total, bueno, no sé qué total, pero se llevó a Bielorrusia, a Ucrania de los Carpatos, no sabía que había dos, yo tampoco, a Besarabia, a Lituania, Letonia, Estonia, a partes de Prusia oriental, a Finlandia, en Europa. Luego ¿Qué? del otro lado, Tuva la reconquistó, a las islas Kuriles meridionales, que creo que están en el norte. Ujú. También pretendió controlar Libia, se metió ahí. Trató Libia. de imponer un protectorado sobre dos provincias fronterizas chinas. Protectorado, Ajá, muchas comillas que para él. las dos se llaman Xinilang y Manchuria. Y también pretendió anexarse el norte de Irán y la parte oriental de Turquía. Que, O sea, bueno, se estaba comiendo el país que asiático. esto es no es país asiático. Digo, el continente asiático. Esto es uno de los temas por el que la guerra actual para los rusos es algo importante. Sí, o sea, eso era Porque, su territorio. exacto, que a final de cuentas lo conquistó antes. Sí, Sí, pero en sí ese era parte de su territorio en un momento. sí, es como Entonces, si como ahorita los nada más estoy mexicanos- recuperando lo que perdí. Ajá, Como si nosotros nos fuéramos peleamos Texas. Texas, Nuevo México,
California. Es que se me van los nombres de ahí arriba. Sí. O sea, sí, es como si nosotros dijéramos, vamos a invadir toda esa zona porque esa zona era nuestra. Sí. Exactamente. Para los mexicanos sí O sea, habría no un suena. sentido de lógica Ajá, de y sí, nos lo patriotismo. quitaron, lo perdimos, es nuestro. Y en todo caso, pues también hay una conexión mexicana allá. O sea, hay muchas Que a personas. su vez también tendrían mucha lógica los Cherokee, Sí, claro. todos los originarios que corrían a los güeritos. Exactamente, o sea, tendría sentido. Y aquí es importante eso de que tiene sentido. Porque dicen, no, es que una guerra es inútil, una guerra es Sí. esto. Sí, lo es, pero hay un sentido, hay una lógica en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, ahorita lo de Ucrania con Rusia. O sea, hay una lógica en esto. No solamente se lo sacó de la manga y dijo, hoy quiero meterme a Ucrania. Y muchos pueblos ucranianos se creen o eran parte de Rusia. Y Sí. de hecho el problema inició cuando un pueblo dijo que se iba a independizar de Ucrania para unirse a Rusia porque eran más rusos que ucranianos. Aquí empezó el problema, ¿no? Aquí fue Creo la que ahorita se cuestión. están arrepintiendo ese pueblo porque fue de los primeros en ser destruido. Sí, definitivamente ya no creo que quieran. Pero, o sea, sí hay una lógica aquí de cómo funciona. Sería como si Inglaterra dijera, ¿sabes qué? Quiero que otra vez Canadá, la India, Australia, Kenia, Egipto vuelvan a ser míos. O sea, ya lo fueron, yo ya estuve allí. Parte de su gobierno tiene que ver con lo que yo les di. Ya son Trabajan en güeritos. libras, trabajan en libras, aunque digan libra esterlina, libra esto. Su billete tiene a mi reina. Exactamente, o sea, siguen siendo ahí. Los canadienses, saludos. Por Pueden cierto, ya se ponerse. petateó, así que podrían estar cambiando la moneda ahorita. Se supone que ya la están cambiando. Sí, pero va a salir más caro. No estabas viendo los chistes de que no va a caber sus 2 orejas en la moneda. Que le Aparte, va van a ser- querer poner que a no va a ser, a la mujer esta, pues, no. ¿Ves que era cruz? Que me pongan a Lady D. Sí, tú estás diciendo eso. Vas a ver, ¿ves que era cruz o cara? Ahora va a ser cara o oreja. Porque del otro lado Sí, va a poner la oreja o la nariz, no saben cuál. Si es de perfil. No, es. ¿Va No, a no, ser no, a cara ver, o espérame. nariz? No, cara o nariz. Porque no cabe la. No, no, no. No, Es no. nariz u orejas. No cabe la cara. Sí. Entonces tenemos lógica en todo esto. No que estoy diciendo que esté bien, no estoy justificando ninguna guerra, solo que tiene No. lógica ahorita. Tiene lógica porque se estaban peleando en Siria, porque los turcomanos y los de... ¿qué? Tienen otro nombre. Eran 2 pueblos que quedaron justo en medio de Turquía y de Siria, que no son ni de uno ni de otro y no tienen territorio, entonces empezaron a pelear por el territorio de Siria. Tiene lógica que lo hagan. Pero sabemos está que bien, obviamente, detrás de pero ahí todo el esto problema- hay 3, 4 vatos que lo único que están sacando es dinero al vender armas, Sí, sí, al, claro, al así, robarse en el lugar petróleo. de llegar a ser un Este sentido ¿cómo se de llama? pertenencia que tenemos arraigados, por ejemplo, si nosotros decidimos atacar Estados Unidos y recuperar Texas, o sea, sí, para nosotros los que vamos a pensar que vamos a pelear, para nosotros tiene un sentido de patriotismo, pero detrás de este sentido hay alguien que se está aprovechando de Sí, nosotros, que lo que definitivamente. quiere es el petróleo de Texas, el Exactamente, territorio, las fábricas. Por ejemplo, la Unión Europea lo que le importa de Ucrania es que tiene yacimientos petroleros Y gas. y gas. Rusia es el gasero Sí, claro. de toda esta parte, y obviamente en Ucrania, porque pues, es el vecino, hay gas. Entonces ahí está la cuestión. Ujú. Sí, todo tiene una lógica. Bueno, tiene una explicación que a veces no es muy lógico, Sí, pero tiene ok, una explicación. una explicación creo que sería la palabra adecuada. Y bueno, en época, la burocracia va a nutrirse de la explotación y de la apropiación del trabajo de los otros, lo cual va a llevar a una degeneración de la parte obrera. Entonces, lo que hizo la URSS fue desgastar a sus propios trabajadores, debido pues a todo lo que les exigía, y terminó siendo demasiado débil o incapaz de pues llevar a cabo todos los planes que Stalin se había propuesto, sobre todo en cuanto a los países que había conquistado en Europa Oriental y pues en las regiones fronterizas de China.
Por lo tanto, en 1948 perdió Yugoslavia y desde ahí fue perdiendo territorio y se empezaron a declarar muchos países independientes, por lo que se quedó sin periferias. Esto llevó a una guerra civil, esto llevó a que se deshiciera la URSS sin que hubiera una guerra civil. En 1991 colapsó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿En qué año? 1991. Que fue cuando el muro de Berlín. Se cayó. Yo cuando era chico, esto del muro se me hacía algo muy lejano. ¿Sale? Yo nací en el 91, entonces se me hacía algo muy lejano. Cuando dije, no tiene tanto tiempo, fue con una caricatura. Alvin y las ardillas hacen un especial sobre el muro de Berlín. No me acuerdo de esa. Y ellos lo tumban con rock. Claro que sí, lo tienen que tumbar ellos. Entonces, en ese momento, con esa caricatura dije, pues no tiene tanto tiempo. Tenían muy buen soundtrack, pero como siempre cantaban como ardillitas, yo nunca les entendí nada. Cantaban en inglés. Yo estudié en escuela pública. No entendí un clavo. Por eso, Jamás. pero sí había unas que les, ¿se llama? Que les doblaron las canciones. De todas maneras no entendí nada. Yo las entendí ya hasta después cuando hicieron las películas, por ejemplo, de El Hombre Lobo, Frankenstein y así, Ajá. pero porque tenían abajo los subtítulos. Sí. Creo que vieron que nadie le entendía nada y pues Ajá. pongamos subtítulos, sí. Pues se cae el muro, cae la URSS y 14 repúblicas reclamaron su independencia. Solo las que tenían derecho en la Constitución de llamarse repúblicas. de llamarse independientes. Las demás se quedaron siendo así. Por lo tanto, Rusia sigue siendo un estado plurinacional que comprende 21 repúblicas de población no rusa. Todas estas abarcan casi un 30% de su territorio. Tomando en cuenta que el otro 60% es hielo. No es cierto, pero... Es nieve. Sí, es nieve, sí, Y pero no. si necesitas darle contexto a esto, Rusia no es tan grande. No como nosotros lo imaginamos en un mapa Creo que mundi. Rusia es del tamaño un poquito más grande que Brasil. No es tan grande como se ve en un mapa mundi. Sí, es que Igual que Estados Unidos no es tan grande. No, Estados Unidos es más pequeño que Brasil. Entonces, chéquenlo en internet. Chequen la comparación de cuántos países caben en México. Ajá, en México creo que Sí. cabe como 20 veces Inglaterra. Entonces, No, cabe menos, pero sí. 15, No, es que Inglaterra como tal sí, pero Reino Unido cabe menos. como 4. Sí. Pero chéquenlo con kilómetros cuadrados en Google. Van a ver que no es tan grande. Y aún así tienen demasiados grupos Sí. étnicos. Y algunos de ellos sí gozan de autonomía nacional y territorial. Pero todos ellos no tienen derecho a abandonar la pseudo federación. O sea, Define derecho. O sea, pues no los dejan, o sea, no tienen no, ahí, no. o sea, No se los permiten. constitucionalmente, por eso, Ajá. constitucionalmente no pueden abandonar, entonces pues están ahí porque no pueden estar en. De hecho así lo dice Boris Rodoman, me dio risa su apellido. Boris. Rodoman. A mí me da más Risa, risa uy. Boris. Que pues dice que realmente están allí porque no tienen de otra. Sí. Y entonces esto nos lleva pues a la restauración del imperialismo capitalista. No es como que ahorita haya varios creadores de contenidos rusos en México. Que imagina, o sea, volvemos, soy mexicano, lo puedo decir. Imagínate qué tan están allá que deciden venir a México y se la pasan chido. Sí, muy chido. Entonces, las autoridades rusas construyeron una mega empresa estatal que sigue detentando pues el monopolio del colonialismo. O sea, fue lo mismo, nada más que ahora es lo mismo del colonialismo, pero ahora es Ajá. capitalista. Ya avanzamos. Van para atrás, pero bueno. Sí, de hecho. Y pues, sobre todo están enfocados en los yacimientos de petróleo y otros minerales. Ahorita lo que tienen de ventaja es que gozan de la apertura de mercados globales, sobre todo Ajá. el de China y de todo el hemisferio occidental. Que muy pronto van a tener una moneda. Ajá, Adiós dólar. sí, qué hermoso. Oceans. Por lo menos en ese lado. A nosotros nos va a seguir afectando como no tienen una idea. La, Pero ya está bajando.
casuales como de, ay, ¿por qué el dólar está bajando? No, no es gracias a nuestro presidente, lo lamento. El dólar está bajando por otras razones. Sí, el dólar está bajando porque a Europa le está yendo de la fregada debido a las propias, ¿cómo se llaman estas cosas? Sanciones económicas que puso contra Estados Rusia, Unidos. que puso Estados Unidos y puso Europa contra Rusia. ¿Qué puso la ONU? Que es Estados Unidos. Ajá. Y pues debido a que esas sanciones económicas le están llevando al traste su economía, le están provocando muchos problemas y por eso pues están bajando las acciones de su compañía y por eso está bajando el dólar. A mí me da risa cuando dicen, no, es que el peso mexicano Vale más. está ganando puntos. Como no, el dólar está perdiendo. Sí, o sea, para poder decir que el peso mexicano estaba ganando puntos tienes que compararlo con todas las otras monedas. Si el peso mexicano está valiendo más con todas las otras monedas, entonces sí está ganando puntos. Si a mí realmente eso no me importa. A mí me importa poder llegar a la tienda y poder comprar 1 kilo de huevo en menos de 50 pesos. Ahí digo, ay, mi peso está valiendo más. Pero el huevo sigue igual, el azúcar sigue subiendo y es como de, no me importa realmente si el dólar. Temas a explicar economía, cómo funciona es como, la situación. No manches, o sea, si mi peso sigue, del mercado, si mi peso está subiendo, pues entonces la canasta básica debería bajar, ¿no? Que se vea la comparación. Pero es que no, si mis 100 pesos nomás me alcanzan para desayunar, es como de... Como tal, no es así. O sea, sí, la idea de que el peso suba quiere decir que salarialmente vas a ganar más, porque en sí la canasta básica subieron 14 pesos este año. ¿Qué? Sí, por eso te digo. Que no alcanza ni para 1 kilo de azúcar. Es que no funciona así directamente de si el peso sube, baja la canasta básica. No funciona así directamente. Bajan otras. Por eso te digo, o sea, deberían de bajar. No bajaron. Y exactamente, por eso digo. Solo el gas creo que bajó, pero fue por otras razones. Con el peso no compras solamente cosas hacia Estados Unidos, que sería lo del dólar, sino compras cosas hacia China, compras cosas de Japón, o sea, yo hablé del huevo, el huevo no eso viene más que de te aquí. Digo, espérame. Ajá. Pero si compramos gasolina, para transportar el huevo necesitas gasolina. ¿Cómo? ¿No está funcionando nuestra nueva refinería? Ay, por favor. Ay, Dios mío. Yo pensé que ya íbamos a tener gasolina mexicana. Neta, yo tenía toda mi esperanza en claro. En esas 2 refinerías. Creo que una ya la cerró porque no. Pues claro que no jala. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué te estoy explicando? Cuando el peso empieza a ganar valor, quiere decir que nos cuesta mucho menos comprar todas las exportaciones. Ahí es cuando vas a ver la diferencia. No tanto en la cosa que no está básica. pasando. Sí, para nada. Y diferencia a que si el dólar pierde puntos, quiere decir que a nosotros nos cuesta menos comprar dólares. Pero no solamente a nosotros, sino también a Guatemala, a Kenia, a China. Que es lo que está pasando con las India. demás monedas. Exactamente. Ahí te das cuenta que no es el peso mexicano, No, es la moneda el dólar en general. es el que está. Por eso pone que el dólar cayó tantos puntos, Ajá. porque eso es global. O sea, El peso creo que se está manteniendo, por eso se le está llamando el superpeso. Todavía tenemos oro. Ajá. Tenemos Esa cosa que oro, sí vale, tenemos no como el oro, petróleo y que cierto banco se quema. en Inglaterra no quiere sacarlo. Pues creo que no, No claro quiere que no. darlo, no quiere. Bueno, también los No. mexicanos, ¿cómo se nos ocurrió mandar nuestro oro a otro país? Espera, ¿se nos ocurrió? Hasta donde yo sé, vinieron, lo sacaron sin pedir permiso. Yo no estoy seguro, porque si fuera así, ya no tendríamos que estarnos peleando. Pero Estoy segura de que mucho de ese oro que está allá fue el oro que se recuperó de las extracciones ilegales. recuperó, muchas comillas para los que solo nos están escuchando. Sí, porque solamente está en otro país. O sea, Sí. seguimos sin tener acceso a él
todos los países se supone que para que una moneda de un país tenga validez o tenga fuerza, necesita tener algo que la respalde. Ajá. Porque Estados Unidos ya no tiene oro. Entonces Estados Unidos ya no tiene oro, ya no tiene que la respalde y por eso su mercado se está yendo al... Desde hace mucho La cajeta. el dólar está respaldado con el petróleo. Es una cosa muy estúpida. ¿Por qué tampoco tiene petróleo? Porque tampoco tiene petróleo. O sea, Estados Unidos... Está ¿te acuerdas del... Ay, ¿cómo se llama este musical de Hamilton que te platiqué? Creo que no. Donde se supone que es la guerra civil, cuando se están independizando las 13 colonias del Reino Unido. Ajá. Entonces está el rey George, no me acuerdo qué, cantando, y esas canciones nos gustan mucho. Creo Bueno, que sí. en esa canción literalmente dice, los océanos suben, los imperios caen. ¿No? Y se lo está cantando porque aunque ellos ganaron, es como, por favor, te voy a ver otra vez aquí de rodillas porque sé que no te va a funcionar. ¿Y qué creen? Bueno, no nos podemos burlar tanto porque, o sea, nosotros coronamos un rey mexicano con joyas que sacamos del Monte de Piedad. ¿De qué hablamos? De nuestro primer rey. México. ¿Iturbide? Ajá. México no pasó de A ver, una colonia a esa fue una una borrada república. de Iturbide. ¿Para qué? O sea, me voy a coronar rey. ¿Cómo para qué? O sea, es como cuando... Pero o sea, la corona, ¿quién fue más Iturbide? la corona la sacaron del Monte de Piedad solo para la ceremonia. Luego la regresaron. Así de tonto. Por eso te digo, no nos podemos burlar tanto de esas esas cosas. No nos podemos burlar. Porque nosotros no nos creemos el centro del mundo. Y no creemos que somos la potencia económica más y que fuerte. Dios nos manda a colonizar. A darle libertad, con muchas comillas, a Sí. todos los países y llevar nuestras buenas intenciones capitalistas a todo el planeta. O sea, sí nos podemos burlar porque se pasaron, porque hicieron muchas cosas, porque se pararon diciendo que son una cosa cuando no lo son y porque ahorita le está yendo de la fregada y todo el mundo lo disfruta. ¿Quién le cree a Trump? Y solo trompas? recuerden que el día en el que Estados Unidos dijo que se iba a poner en contra de México, saltó Latinoamérica, la mitad de África y hasta Francia a decir Rusia. que si se metían con México, se iban a meter con todos ellos. Así que Por vean eso no se meten cómo con nosotros. un imperio cae nuevamente. Qué hermoso. Pero Y para terminar nuestro tema, un periodista ruso llamado Artem Yefimov dijo que básicamente en el país, en el más alto nivel del estado, pues sigue reinando el colonialismo. O sea, Rusia sigue siendo una, pues, de alguna manera, digamos, ya no tan políticamente o en leyes, ¿no? Porque, pues, ya sabes, se abolió muchas cosas y eso. Pero ya así, globalmente, si lo ves desde lejos, pues sigue teniendo las mismas prácticas coloniales. Porque, pues, Rusia sigue siendo una potencia imperialista. Junto, pues, con Francia, España ya no tanto, Holanda, Alemania. Estados Unidos. Inglaterra, Portugal, creo que ya tampoco. No, Italia. Portugal nomás tenía Brasil, creo. No, Portugal también tenía medio África. Es que, a ver, Portugal se llevó a... No, pero hablando de este lado, nomás tenía Brasil. Sí, nomás tenía Brasil. Pero Sí. bueno, ajá. Sí. Entonces, esa es nuestra madre Rusia. Digamos, no es... Esto es informativo, ¿sí? O sea, todos los países tienen, Pros y contras. cola que les pisan, decimos aquí. Todos, porque pues todos están hechos de personas y las personas tienen errores, cometen errores. Pero pues... Pero hay unos que se pasan de lanza, o sea, trompas, Rusia, saludo. ¿Por qué Rusia tiene tanto poder? Y lo va a seguir teniendo pese a que no le guste a nadie. Y la otra cosa es que Rusia, pese a que pues hace todo esto, tiende mucho a brindar su ayuda. Porque sí lo hizo. Y cuando salió la URSS, cuando el socialismo, el comunismo se puso pues de moda, muchos países se empezaron a independizar de sus países imperialistas
Y la URSS dijo, sí, yo les regalo armas y si quieren cambiar su forma de gobierno, yo les ayudo, yo les mando personas. Y por eso en Chile, por ejemplo, recibieron muy bien a los rusos, les ayudaron mucho. Y pues hubo un gobierno comunista en Chile, pues en Cuba. Que no jaló. En Yemen. En Cuba tampoco jaló. En Irán. En Yemen tampoco. En Irán sí, tampoco. O sea, la cuestión es que el comunismo no funciona. El socialismo es una linda idea utópica donde todas las personas somos lindas y trabajamos para ayudarnos todos entre sí. Pero esto la realidad no es así. En este planeta no funciona. La realidad no es así, porque todos siempre seguimos nuestro beneficio personal, porque está inscrito en el código de todos los animales el sobrevivir por sobre todas las cosas. Sí. Eso se traduce a que pues vamos a buscar ganar un poquito más, tener un poquito más, trabajar un poquito menos, o sea, siempre vamos a estar buscando ese tipo de cosas. No digo que esté mal, sí, es normal, pero no funciona a que, por ejemplo, tú te mates 8 horas trabajando y el otro se mate 4 horas trabajando nada más, y entonces a los dos le reparten lo mismo. No suena divertido, no suena justo, y obviamente a la larga no va a funcionar porque tú te vas a desgastar más y vas a estar más molesto con la otra persona. A lo mejor la otra persona tiene otras cuestiones que no lo dejan trabajar 8 horas, pero tú no lo sabes y no puedes andar conociendo la situación de todo el estado. Y otra cosa, no funciona el estado político para repartir perfectamente los bienes a todas las personas. Eso no funciona. ¿Los diputados y senadores no nos reparten chido el dinero? No funciona. Siempre, ya vimos con América Central, ¿no? Aunque vengan a regalarnos cosas, siempre va a haber desvío de fondos, siempre hay un sistema de corrupción atrás, siempre va a haber pues una persona que se aprovecha de su situación, porque de hecho eso es algo psicológico. Bueno, que estudio la psicología, que cuando tú pones a una persona al frente, como que se activa un chip diferente y empieza a utilizar su autoridad, a veces a su favor o a veces solamente porque puede hacerlo. Sí. Entonces... Hay estudios, hay experimentos que lo demuestran. Por ejemplo, el de los presos y los carceleros. Los carceleros, ajá. O sea, todos los carceleros comenzaron... Bueno, bueno, lo pueden buscar, pero en sí... juntaron a 20 personas y los dividieron 10 y 10. 10 iban a ser los carceleros, 10 iban a ser los presos. Como un juego. Si jugaran, cuando jugabas a policías y ladrones con tus amigos, ¿no? Y entonces... Por cierto, no jueguen eso en Chalco, ¿eh? No es divertido. No es divertido. Ni en Tepito, yo creo. En Macana. O en Catepec, o en Naucalpan. Tehuacanazo. No los jueguen. Y los carceleros en este experimento empezaron a portarse un poquito... pues manchados con los carceleros, sí, con los presos. Manchados un poquito en la primera hora, ya después se fueron muy al traste. No tienes permiso de estar aquí. No, pero ¿por qué? Porque soy carcelero y lo digo. Repartieron la comida y les dieron menos comida a ellos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque podían hacerlo, o sea, no se les ocurrió. Y de hecho, el problema estuvo cuando voltearon los papeles. Porque entonces los presos ahora eran carceleros y estaban enojados con nosotros y entonces se mancharon todavía más. Entonces, ¿tú lo ves como un experimento social o como un simple experimento? Yo lo viví en la primaria. Así, cuando ponían al más latoso No. ¿No? Hay una norma que creo que todavía se practica. A la hora del recreo se elige a un grupo o a un grado entero que sean como un sistema de arbitraje, los encargados. Por ejemplo, no puedes correr en ciertas zonas, no puedes tirar basura, no puedes decir groserías. Sí, por eso te digo que yo lo viví. Qué miedo, es una forma muy buena de preparar. Esto cambia o por semana o por día. Entonces, haz de cuenta, los de sexto ese día van a agarrar a los que están corriendo en cierta zona y los van a poner a recoger 20 papeles. Ya, recoges 20 papeles, los tiras y te vas. Y después a los de sexto. Pero ¿cuándo crees que uno de primero va a poder agarrar uno de sexto y decirle lo mismo la siguiente semana? No, pues no. Entonces, te crea un sentido de... Cuando yo sea grande, cuando esté en sexto, entonces sí voy a poder hacer esto con los más chiquitos.
Yo lo viví, saludos, primaria 16 de septiembre en Chalco. No sé si en todas las primarias yo lo viví en esa y en otras, pero durante 6 años. Pero no me acuerdo cuál era la palabra. No, es como un monitor o algo así, como, pues está el capítulo de Bob Esponja, Yo el estaba monitor de pensando la más clase. en recreo. También. No ponen a RJ como presidente estudiantil. Exacto, o sea, siempre hay cosas que dicen, pues pasó Sí, este es que experimento y aquí lo la ves muy cuestión lejano, es que pero no pasa. está mal hecho porque no es ponerle el poder a alguien y punto. No. Sino al contrario, no es que tú tengas el poder, sino tú tienes la responsabilidad de cuidar y de enseñar a los demás. Ahí está la diferencia, ¿no? Igual lo puedes ver quiénes son buenos maestros y quiénes no lo son. O sea, los que no son buenos maestros solamente tienen el poder y ya. Los que son buenos maestros saben que depende de ellos un montón de personitas que está perdido por la vida y que ellos van a ser la luz o la guía que les den. Y entonces el resultado de todas esas personitas va a ser el resultado de la habilidad del maestro. Entonces ahí ves la diferencia. Entonces no pones, porque yo lo hago a veces cuando doy clases con los niños, no pongo a tú, eres el que está a cargo. No es como tú, que eres más grande, te toca cuidar a los más chiquitos porque los más chiquitos necesitan ayuda. Y entonces ahí ves la diferencia de... Sí, lo que yo viviera joder a alguien. Sí. O sea, y ahora tengo el al poder más y chico. puedo hacerlo. Entonces, Ajá. sí. Entonces por eso, la cuestión es el problema de fondo, ¿no? Que no enseñamos buenos valores y con todo esto esperamos que funcione una idea tan bonita como el socialismo. Guardia, creo que era. ¿Guardia? ¿Ser guardia? Sí, ser guardia. Guardia era... como ¡guardias! Sí, más o menos. Llega, orden, emperador. Pero cuando no podías con uno, llamabas a tus cuates y era como, ya somos 5, papá. A ver, sí es cierto. Soy de tercero y tú de cuarto, pero somos 5. Pero sí, no somos machos, pero somos muchos. Exacto. Creo Sí, que le voy a preguntar a mis hermanas que ya tienen hijos, bueno, a mi hermana y mi prima que tienen hijos en la primaria, A ver si se sigue. a ver si se sigue practicando. Pero según yo, sí. Bueno, ya terminamos. Terminamos, la verdad Terminamos es que el tema de la amada Rusia. hubo varias cosas que no tenía ni idea. Sí, es que pues, no es como que nos pongamos, está muy lejos para nosotros, Sí. entonces no es como que nos pongamos a ver. Pero pues esto también es parte de las ciencias sociales, de la antropología. Y para esto servimos los antropólogos, ¿ya vieron? Podemos explicar las cuestiones actuales. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, chequen su Patreon, está como historias maravillosas. Yo soy Chris Alex. Sí, mucho gusto. Ella es Jazmín, la antropóloga. Nos vemos, cuídense.